Saludos. En esta lección vamos a hablar de dos factores clave para el salto con pértiga. Además, los tendrás que tener siempre en mente porque aunque con los jóvenes hay otra serie de tareas que tienes que trabajar antes de llegar a esto, pero con los atletas adultos se deben convertir en objetivo prioritario del entrenamiento. El resultado final que alcanza un pertiguista depende de dos factores fundamentalmente. De la altura del agarre en la pértiga, de dónde se agarra en la pértiga, y de la altura que vuela sobre ese agarre, es decir, lo que ha sido catapultado por encima del agarre. Fijaros aquí, Igor, dónde está agarrado en la pértiga, ¿vale? Es evidente que si en vez de estar agarrado aquí, donde te indico con el círculo rojo, estuviese agarrado aquí más abajo, pues no sería capaz de subir tan alto. Y por otro lado, la altura que es capaz de volar, de proyectarse, de catapultarse por encima de ese agarre, es la otra parte, el otro factor que debe sumarse a la altura del agarre para obtener la altura final. Bueno, muy evidente, ¿verdad? Vale, pues estos dos factores son elementos muy difíciles de conseguir para que el pertiguista sea capaz de alcanzar alturas de alto nivel, porque agarrar muy alto en la pértiga es difícil, depende de muchas cosas, como por ejemplo de la velocidad máxima que es capaz de alcanzar el pertiguista, mejor aún de la velocidad máxima que es capaz de controlar, la velocidad máxima controlada que es capaz de alcanzar el pertiguista, depende de su fuerza, de su técnica en las fases terrestres, en la generación de energía, en la presentación y en la clavada, que es donde se transmite esa energía a la pértiga, depende de su fuerza del tren superior y la parte en la que vuela por encima del agarre también tiene sus factores clave, que son la gimnasia deportiva, la capacidad gimnástica del pertiguista, cómo es capaz de colocarse en la pértiga y dominar la pértiga para recuperar esa energía que le ha transmitido a la pértiga y salir volando. Entonces, como puedes ver, es algo que debemos trabajar de forma prioritaria, pero con atletas adultos. Con los jóvenes no podemos centrarnos en esto. ¿Tenemos que tenerlo en mente? Sí, porque es el objetivo final importantísimo para su edad un poquito más avanzada, cuando ya empiezan a tener más completo el desarrollo y un dominio técnico y empiezan a controlar la técnica y el salto y realizan saltos seguros. Pero con los jóvenes primero tenemos que aprender la técnica correcta sin preocuparnos de esa altura de agarre, sin preocuparnos de esa altura de vuelo sobre el agarre, aunque esto tiene matices que ya iremos viendo, porque no nos importa lo que salten al principio, no nos importa esa altura final, ese rendimiento final. Lo que nos importa es que sean capaces de saltar con seguridad y que aprendan bien la técnica. Si desde un principio nos obcecamos en que yo quiero un campeón cadete o un campeón infantil o un campeón juvenil y le hago agarrar muy alto y hago que coja pértigas muy duras, que es lo que va a hacer que vuele mucho por encima del agarre, a lo mejor estamos haciendo que ese pertiguista se salte etapas formativas, que haga saltos peligrosos, que coja miedos, y por eso es muy importante que te centres en lo que hay que centrarse, en el desarrollo físico y sobre todo en el aprendizaje técnico. Esto de lo que hemos hablado vendrá después, pero tienes que tenerlo en mente desde ya.